noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este programa se transmite a las 8 pasado meridiano con una repetición para los trasnochadores el martes a las 3 de la madrugada. En esta ocasión me acompaña la licenciada colega hoy, Dina Luisana Ramos, con quien pensamos ofrecerles un ameno programa que tendrá que ver incluso con el lenguaje del fútbol. Antes los saludos de rigor, un saludo muy cariñoso para Marilyn Monroy, no Monroe, sino que Monroy, y William Misael Murillo en la ciudad de Comayagua. A una amiga de toda la vida, me refiero a Marcia Elvir Batres, quien reside en Melbourne, Australia, y quien anda en estos días, viene a visitar a los suyos y a nosotros, por supuesto. Una bienvenida con todas las fanfarrias del mundo. Mi saludo especialísimo para una bella dama, me refiero a doña Ada de Lagos. Tenía años de no verla, pero tuve el placer de reencontrarme con ella el jueves recién pasado. Y para decir verdad, mientras uno envejece, ella rejuvenece. Hasta San Pedro Sula, un abrazo a Florencia Talbot, a Anthony Catina Gómez, lo mismo que a Hilda y Tito Ortiz. El saludo se hace extensivo para todas aquellas personas generosas que nos encomian el programa de todos los lunes. Y como ocurre siempre, vamos a proceder al sorteo de Madame Bovary, que era el premio que ofrecíamos para todos los mensajitos el lunes recién pasado. Voy a pedirle a Pedrito que nos dé un número de 1 a 17. El número 5, vamos a ver quién se lleva esa obra fabulosa de Gustave Flaubert. El número 5 se lo lleva el número 95 16 56 74. No tiene nombre, pero... No tiene nombre, pero de paso nos plantea una pregunta. En la televisión acostumbran a decir en punto de las 8 y no a las 8 en punto. Y nos consulta que si esa frase es correcta o no. No, lo apropiado es a las 8 en punto. Este programa se transmite a las 8 en punto, no en punto de las 8. Junio es un mes plagado de efemérides literarias. Algunas las mencionamos en el programa anterior, pero quiero recordarlas todas. Fue en junio de 1605 en que la primera parte de Don Quijote de Miguel de Cervantes apareció. En 1898 nació, un 5 de junio, Federico García Lorca, ese autor al cual vamos a dedicarle parte de un segmento. El 8 nació Azorín, José Martínez Ruiz, pero en 1873. El 9 falleció Miguel Ángel Asturias en 1974. El 11 nació el poeta español León Felipe, que terminó exiliado en México, pero nació en 1884. Es un autor que quedó a medio palo entre la generación del 27 y la del 36. El 14 se nos murió Jorge Luis Borges en el 86. El 17 falleció Juan Rulfo. El 18 se nos murió José Sousa Saramago en el 2010. El 19 falleció en México Carlos Monsiváis, pero en el 2010 también. El 22 de junio nació en España Ángel de Saavedra, duque de Rivas, en el 1865, el famoso autor de Don Álvaro, La Fuerza del Sino, que es la primera gran obra romántica española. Los españoles descubrieron el romanticismo después de que el resto de Europa los había saqueado, les había saqueado los temas. Y el 24, como debía ser, nace en San Juan de la Cruz en 1542 y Ernesto Sábato en 1911. Esta noche queremos ofrecerles a todos los mensajitos al 9230 la segunda gran novela de Mario Vargas Llosa, y me refiero a La Casa Verde. Después de La Ciudad de los Perros, La Casa Verde fue la novela que continuó lo que no era ya motivo de duda alguna, que había nacido un grande de la literatura latinoamericana. Ese es el premio para hoy, La Casa Verde. Creo que lo pueden ver en sus pantallas, ahí están las pantallas. Llévenselo con sus mensajitos a 9230. Y con ello vamos a la primera pausa del programa. No nos cambien, que regresaremos en unos segundos. Patrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como ocurre siempre, en el segundo segmento vamos a ofrecerles a ustedes la palabrota de hoy.
Vean ustedes la palabrota de hoy. ¿Cuál es la palabrota de hoy? Es garífuna. Garífuna. ¿Qué es garífuna, Luisana? Aunque la palabra garífuna es un adjetivo, también puede usarse como sustantivo y se refiere a una etnia producto de la mezcla de araucos, caribes, insulares y negros africanos en las Antillas que vinieron de la isla de San Vicente a Roatán en 1797 y después se extendieron por la costa atlántica de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. En Honduras, garínagu es sustantivo y adjetivo que denota a la misma etnia. Aunque lo indagamos, el origen del término todavía es incierto. Sí, porque esto surgió a raíz de 3 preguntas que hicieron los televidentes respecto a que de dónde venía, de dónde procedía el término. Pero realmente buscamos y no encontramos el origen. Tal vez algún amigo garífuna, algún estudiante nuestro, porque la Universidad Pedagógica Nacional ha incorporado varias etnias. Nosotros tenemos estudiantes tahuacas, de misquitos, garífunas, chortís, pech, de manera pues que tal vez alguno de ellos nos puede decir, si lo sabe, de dónde procede el término garífuna. Y vamos a las preguntas y respuestas de esta noche porque el buzón está repleto. Esta vez usted tiene el punto de partida. Esta noche voy a comenzar yo. Y la primera pregunta que nos plantea el televidente es, ¿cuál de las dos palabras es la correcta? ¿Me persino o me persigno? En la segunda, si observan, lleva una G. Lo segundo, ya que la palabra persigno viene del latín persignare, que significa hacer el signo de la cruz en la frente, la boca y el pecho. A estos tiempos la gente no sabe ni siquiera persignarse. Me refiero a los católicos, porque yo a veces voy a misa y me fijo que con el momento dado que debe persignarse, el individuo lo hace una serie de musarañas que no son definitivamente ningún persignar, es persignum, por eso es el verbo. ¿Cuál es el origen, pregunta alguien, de la frase la venganza es un plato que se sirve frío? En su obra epistolar, que fue incluso llevada al cine con Michelle Pfeiffer, Las relaciones peligrosas, de 1872, el francés Pierre Deleclos la insertó. Y repito, la novela ha sido llevada al cine varias veces. Es decir, la venganza es un plato que se sirve frío. Eso de vengarse en el fragor del combate o en el momento en que todavía la temperatura anda alta es inconveniente. Y tenemos una pregunta más. ¿De dónde procede la palabra mujer? Nos consultan. Procede del latín mulier, que es un adjetivo de molis, para blando y origen de mullido y molusco. Su plural es mulieribus. En el Ave María Gratia Plena, en latín, alguien me dijo el otro día, usted una vez dijo el Ave María en latín, me gustaría que lo repitiera. Esta vez el caso es oportuno, porque en el latín, la oración a la Virgen María es Ave María Gratia Plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, es decir, bendita tú entre las mujeres, y ahí está el término. E benedicto fructus ventris tui, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. Amén. Fui monaguillo, por si acaso los pica la curiosidad. ¿Dijo alguna vez Maquiavelo que el fin justifica los medios? Jamás lo dijo o escribió, pero la frase aparece en un manual de ética de 1645 de un jesuita alemán, Hermann Busenbaum. Ahí se aparece, pero en El Príncipe de Maquiavelo jamás sale. ¿Es el drama equivalente a la tragedia? Nos preguntan. Y vamos a contestar. No, no es drama igual o equivalente a tragedia, debido a que los griegos inventaron la tragedia. En escritores, por ejemplo, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ellos en sus obras plantean el drama y la comedia por Aristófanes.
En el siglo XIX, los románticos franceses unieron elementos de ambos y crearon el drama. Ver el Cromwell de Víctor Hugo. Víctor Hugo lo dice en un manifiesto del Cromwell, es un manifiesto romántico, entonces dice si los gestos como Esquilo, Sófocles, Eurípides inventaron en la tragedia y la comedia la inventó Aristófanes, combinamos elementos de la tragedia y de la comedia y logramos tener el drama. El drama es una composición típicamente romántica, el drama aparece en el siglo XIX, en cambio la tragedia es anterior a la comedia de Aristófanes. Es muy interesante todo lo de la historia de los géneros literarios. Y es propiamente de los griegos la tragedia. Así es, de los griegos. ¿Qué significa, dice alguien, carpe diem? El carpe diem. El carpe diem es un tópico del romano, del latino Horacio, que se diseminó en la literatura medieval y renacentista. Significa lo que está en sus pantallas. Aprovecha el presente sin que importe el pasado o el futuro. Es decir, hay que aprovechar el momento. Lo que venga después o lo que ha habido, eso no nos importa. Ese es el carpe diem. Había otro tópico, Luisana, que es precisamente el ubi sunt. El ubi sunt. El ubi sunt significa que es una especie de preguntarse dónde están las grandes glorias, dónde están las grandes obras de los hombres, en qué quedaron. Es decir, la fugacidad de eso que nosotros nos resulta motivo de vanagloria. Eso es el carpe diem y eso es el ubi sunt. Y hablando del carpe diem, licenciado, acordándome ahorita, una cantante pues tiene un disco con ese nombre. El carpe diem. Aprovechate, gaviota, que no te verás en otra, decían en mis tiempos mozos. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el origen de la letra ñ? El sonido se recreaba en los manuscritos medievales con el grafema doble N, pero se abrevió con una tilde sobre una N y se hizo ñ. Es la aportación al español del alfabeto latino. Y vea, fíjense bien que usted ya lo dijo, se abrevió con una tilde, una tilde. A la gente le encanta complicarse la vida y a veces nos preguntan en la calle, ¿cómo se llama la rayita que está sobre la ñ? Claro, el término es virgulía porque viene de virgule, que es el francés, pero la verdad es que es una tilde, como los puntos sobre las íes. Son únicamente tildes. Que no va recta. No va recta, va ondulada. Que lleva una ondulada, pero vuelta. Es una tilde, nada más, una tilde que se llama virgulía. ¿Es escabeche una palabra autóctona de América? Buena pregunta. Pues le diremos que no, que es un término procedente del árabe y significa en árabe carne con vinagre. De manera pues que lo de escabeche, que a mucha gente le fascina, sobre todo los jalapeños en escabeche, viene del árabe, una lengua que permaneció en la península casi 800 años. Y tenemos una pregunta más. Nos consultan si las palabras maremoto y tsunami son sinónimos. Y nos hacen un agregado. Varias veces lo he preguntado, pero no me responden. Le hemos contestado varias veces, pero va nuevamente. Un maremoto es un terremoto de epicentro submarino. En cambio, un tsunami son olas de puerto. En japonés es la ola gigantesca producida por el primero, en este caso el maremoto. O sea que el maremoto produce trae el como tsunami. consecuencia un tsunami. O sea que no son sinónimos. Yo creo que la televidente o el televidente no vio el programa en el que le respondimos, pero bueno, nunca está de más. Denme ejemplo de barbarismos o de vicios de dicción. Unos cuantos. Ahí lo vean en pantalla. Los otros, por decir nosotros, los otros no lo vimos. Toalla, toalla por toalla. Vistes por viste. Alzastes por alzaste. Hay que recordar que la S está de más ahí. Desborrar por borrar. Cállense por cállense, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy común. El problema es que hay quien incurre en el barbarismo o en los vicios de dicción, y como es un lenguaje fugaz también, lo que deben evitar es escribirlo, porque lo escriben si se meten en camisa de 11 varas o en un berenjenal, para utilizar dos expresiones. Tenemos una pregunta más.
¿cuál es el problema fundamental de la enseñanza del español en la escuela hondureña? Muy interesante esta pregunta. Bueno, ese es un problema tan complejo como el de la inseguridad nacional, pero es fácil de solucionar si hubiese decisión política y uno pudiera enseñarlo. Como tenga que hacerlo, el tema bien vale un foro de altura y trascendencia. Y antes de ir a una pausa más, queremos recordarles el premio de esta noche para todos los mensajitos a 9230. Se trata de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es la novela? La novela es La Casa Verde. La Casa Verde. Llévensela con sus mensajitos a 9230. Una pausa, no nos cambien que regresaremos. Vencer al invicto rival. Y estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa de todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con repetición a las 3 de la madrugada del martes. Las preguntas han estado muy interesantes, y esta última respuesta que dio Luisana es, como ella lo dijo, reviste una importancia tal que bien exige un foro, un debate, un panel, y no panel, un panel de discusión, el de la enseñanza del español en Honduras. Dedicaremos, antes de que termine el año, todo un programa a hablar de los problemas de la enseñanza del español, que no es solamente una gramática, sino que es una lengua y por lo tanto sirve para hablar, no para declamar las preposiciones, las interjecciones, las conjunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pregunta aquí con la que vamos a iniciar. ¿Cuál es la procedencia de la palabra amuleto? Que a mí me gusta la palabra esta, amuleto. El latino amuletum significaba entre los romanos medio de defensa y atracción de la fortuna. Por ejemplo, una gema, un trébol de 4 hojas, una herradura, eran para ellos amuletos, amuletum. Atraían la fortuna y se defendían por esa vía. Eso es amuleto. Y tenemos una pregunta más. ¿Cómo hacen ustedes para saber tanto acerca de la lengua? A mi familia y a mí nos encanta ese programa. Gracias por el cumplido. La verdad es que de lunes a lunes, con sus mensajitos e inquietudes de mucha gente fina y curiosa, nos zambullimos en los libros para poder responderles. Claro, o sea, son las fuentes de información. No van a pensar, lo hemos repetido hasta la saciedad, no somos pozos de ciencia. Lo que pasa es que tenemos una buena biblioteca para este programa, porque es un programa que intenta enseñar lo que la escuela no nos enseñó. Ya lo dije antes, a la escuela nos enseñó el español como una mera gramática. ¿Cómo se conjuga apostar? ¿Yo aposto? No, se conjuga como contar. Y usted dice, yo cuento, yo apuesto. Yo conté, yo aposté. Yo contaré, apostaré. Contamos, apostamos. No es lo otro de yo aposto. Así, como contar. Contar es el paradigma del verbo apostar. Y tenemos una pregunta más. Producción y productividad. Diferencias entre estas dos palabras. Lo primero es la obtención de fruto de la naturaleza, en este caso producción. Lo segundo es la capacidad de producir, O sea, en que este no son caso lo la mismo. productividad. O sea, no son sinónimos, son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Es como cuando diferentes. hablamos, Luisana, de eficiencia y eficacia. Parece que fueran sinónimos, pero hay gente que los usa indistintamente, pero no significa exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo ser muy eficiente en mi trabajo, pero muy poco eficaz. La eficacia se mide por los resultados. Puede ser muy trabajador, muy disciplinado, pero a la hora, parto de los montes, no parece nada de ver. En cambio hay otra gente que aparentemente es ineficiente, pero es muy eficaz. Así a la hora de es. los resultados, producen algo. De manera pues que es lo otro. Y en este caso, por ejemplo, producción es obtener un fruto. Sí. Y la productividad es la cantidad. Y la cantidad capacidad. que yo obtuve. Claro, y la capacidad de producir. Una pregunta más, vean ustedes en sus pantallas, porque eso es muy común, es un error muy común. ¿Es trajeron o trayeron? Sin duda ninguna. Ni titubee, es trajeron. Así es. Y viene cigarro de la palabra maya sicar.
procede del maya sillar. O sea que no es sicar. No es sicar, es sillar. Pero viene del maya. Viene del maya, nada más que con otro vocablo. Claro, grandes fumadores entonces los mayas. Hoy resultaría una especie en extinción porque lo de la fumadera se ha acabado en los lugares públicos particularmente. En la UPN no. En la UPN es prohibido. Libre de tabaco. Hoy es prohibido, es una zona libre de tabaco. Ahí está el problema o ahí está el problema. ¿Es con ella o es con H? Lo apropiado es ahí está el problema. Ni tan lejos como allí, con ella, ni tan cerca como aquí, donde estamos nosotros con Luisana. O sea que es término medio, pues el ahí con H. Es a las 8 en punto o en punto de las 8. La preguntita que nos habían hecho en los sorteo, mensajitos. Sí, en los mensajitos. Y ¿Cómo? es lo primero. Lo otro es un desliz lingüístico. Por lo tanto, lo adecuado o lo correcto es a las 8 en punto. Correcto. Y esta se la debo a una buena amiga, Virginia Mejía. Dice, que me pregunta, ¿por qué los comunicadores sociales dicen pexi? Ahí está en sus pantallas. Pexi, capturar, aceptar, séptimo, discriminar. Pues lo hacen porque no les importan los destinatarios. Hablan como hablan y dejaron de leer e informarse de hace años. Si hay un requisito sine qua non, una condición sine qua non de un comunicador social, es precisamente informarse respecto a la expresión, sobre todo si lo hace en la radio y lo hace en la televisión. En la prensa, pues el error cae por su propio peso, pero generalmente a nuestros periodistas no les gusta la prensa, que es prensa, no tiene que decir la prensa escrita, porque solo la prensa es escrita, pero no les gusta más la televisión y les gusta más el periódico, la radio. Y seguimos con las preguntas. ¿Cuál es el tema de Hamlet? Esta es una obra escrita por William Shakespeare. La indecisión es en todo ese tema circula la obra, es precisamente la indecisión, ya que Hamlet puede vengar a su padre inmediatamente, pero no lo hace. Él como que titubea a lo largo de la obra, pues lo que las hemos leído nos damos cuenta de eso. Sí, y más bien posterga su accionar hasta el final, cuando casi todos se mueren. Sí, porque él sabe, el padre se lo ha dicho, que la mujer, la mamá de Hamlet, y el hermano de él, del rey, el tío de Hamlet, lo han matado, lo asesinaron. Se confabularon los dos. Pero él que está en aquello que se resume en la famosa expresión ser o no ser, ahí está el dilema. Y le va a dar largas al asunto. Es una indecisión, una falta de actitud, porque puede acabar con el problema desde el principio. Pero bueno, no tendríamos una obra como Hamlet de Shakespeare. A propósito de lo que está ocurriendo ahorita en Brasil, hay quienes nos han preguntado en las calles, en los centros comerciales, cuando vamos a hablar un poco del lenguaje ese del fútbol, porque hay unas joyas. A mí me fascina estar escuchando, más me fijo en lo que dice el comentarista que lo que está ocurriendo en el campo. Voy a leerles un texto que he extraído de un medio. No sé de qué está hablando porque no le entendí absolutamente nada. Y dice, la transición defensiva que usa el equipo es el pressing tras pérdida, achicando en zona de balón para robar rápido y en un marcaje combinado, ubicando a jugadores restantes, marcando al hombre con balón parado y con salidas en extremos y delanteros. Si ustedes le entendieron, por favor háganmelo saber con un mensajito porque yo no le entendí absolutamente nada. Ya en una ocasión habíamos comentado en el segmento que tenemos en Está Pasando de los jueves con la licenciada Adelia Mejía, habíamos comentado que escuchábamos expresiones como una que ella me regaló. Alguien que dijo, tiene una flaca defensa. Digo yo, ¿cómo será la defensa gorda? Habría que estudiar el asunto. Hubo otro famosísimo que dijo en un momento dado, la pelota o el balón entró de perfil en el arco contrario, que realmente no es un arco. Si uno se fija, son 3 palos, un palo horizontal
sobre dos verticales y una red, pero todo el mundo le dice arco. Incluso se le dice al portero arquero, como lo diremos más tarde, pero no lo es. Que el término realmente es portería, si se quiere, o meta, porque se supone que es la meta alcanzar. Bueno, cuando se quiere jugar bien, dicho sea de paso. Y vamos a utilizar, vamos a hablar de algunas frasecitas. Véanlas ustedes a ver si me las logran poner en pantalla. Una primera, comerse la cancha. Siempre he dicho que eso de comerse la cancha me parece una barbaridad. O comerse el césped. Dios, qué barbaridad. Pero vamos a continuar con este tópico después de una pausa, pero queremos recordarle nuevamente, la Casa Verde de Mario Vargas Llosa es el premio para los mensajitos a 9230 de esta noche. Vamos a la pausa, vamos a un segmento especial y luego continuaremos con esta terminología, esta jerga futbolera. Y estamos ya en el cuarto segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del martes. En esta ocasión ya habíamos hablado de que en el mes de julio hay una efeméride literaria importante, que es precisamente la que concierne a Federico García Lorca, uno de los más exquisitos poetas de todos los tiempos y en el siglo anterior, por supuesto. ¿Qué podemos reseñar biográfica y bibliográficamente sobre Federico García Lorca, Luisana? Pues Federico García Lorca nació en este mes, pero un 5 de junio del año 1898 en Granada, España. Él fue un poeta, dramaturgo español y murió un 28 de agosto de 1936. Usted, extracámara, hablaba de unas obras. Sí. ¿Qué obras podemos mencionar de él? Si alguien tiene que leer lo fundamental de García Lorca, ¿qué debe leer? La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que a mí me fascinó. Sí, es una obra teatral, e incluso en la universidad, pues hubo una presentación de esa obra. Así es, y hay otra obra teatral también, Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. A mí esa me gusta mucho más, es mucho más A mí me gusta más La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba. Por eso cuando hablan de Federico García Lorca, ese es mi fuerte. Claro, La Casa de a mí me gusta Alba. más la otra porque es mucho más cinematográfica. Yo soy muy aficionado al cine, porque es una pareja, se van a casar, pero la verdad es que no se van a casar, los que están casando. Y ahí va a haber drama, va a haber violencia, va a haber mucha acción, aunque repito, La Casa de Bernarda Alba es una obra mejor lograda. En poesía, en verso, García Lorca es inimitable. Tiene varios textos, pero el que más me llega a mí al alma es Romancero Gitano, Verde que te quiero verde. Y que es el más famoso, el Romancero Gitano, igual. Es mucho más famosa. Para que tengan ustedes una idea de la poesía de Lorca, vamos a ofrecerles un video en que aparecen dos textos de él. Disfrútenlo, regresamos después del video. La música es el día que me quiera.
Y estamos ya en el último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa auspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y Televisión Educativa y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El último recordatorio del premio para todos los mensajitos al 9230 de Mario Vargas Llosa, La Casa Verde, la segunda gran novela de ese escritor peruano tras la aparición y el éxito de La ciudad y los perros. Llévensela porque son casi 600 páginas de buena narrativa. Y decíamos al finalizar el tercer segmento, antes de entrar con García Lorca, muy hermoso el video por cierto, que en estos tiempos de fútbol las expresiones hay de todo tipo de expresiones en el ambiente. Y mencionábamos esa, por ejemplo, comerse el césped. Se comió la cancha, y uno dice, qué barbaridad, va a morir. Es lo que describe cuando el jugador corre de una meta a otra con veloz seguridad. Otra frase. Tenemos otra, jugada de pizarra, solo escuche. Esta es una jugada ensayada y practicada en los entrenamientos. La jugada de pizarra, no tiene nada que ver con el trabajo que nosotros desempeñamos. En el aula de y oigan, clase. esta jugada a balón parado. Siempre me he preguntado yo, ¿qué diablos es eso de balón parado? Pues se refiere a una situación en que se reanuda el juego con la pelota fija y en sentido de ataque a la portería contraria. Ese es el balón parado. Desde el balón está en movimiento y de pronto el jugador la detiene para lanzarla hacia la meta contraria. Que repito, se llama meta o si usted quiere portería, pero no arco, porque no es arco, es un rectángulo más bien. Y otra, colegiado. Él es un árbitro o un juez del partido. Claro, pero le dicen el colegiado. El colegiado. El colegiado es el juez o, para utilizar si vamos a utilizar el anglicismo, el referee. La verdad es que es un árbitro, definitivamente, que a veces actúa arbitrariamente, no es lo mismo. Una más, arquero. También al arquero, que ya repito, no es un arco el que hay ahí, también se le llama portero, cancerbero, guardameta, y es el oficio más desgraciado de este deporte, porque si se pierde es por él, no importa cómo hayan jugado los demás, se perdió porque él dejó que entrara ese gol. Lamentablemente fue lo que ocurrió el domingo recién pasado. Una más. Definir, meter un gol. O sea que definió, metió gol, o sea, más. El gol de oro, en esto tenemos una controversia con Luisana, porque yo le digo que el gol de oro es aquel que se marca al comienzo del tiempo extra, el tiempo de prórroga, al que se le llama aquí tiempo de descuento. No es tiempo de descuento, no están descontando nada, se está agregando, se está prorrogando por los segundos o minutos que se perdieron en los tiempos complementarios. Entonces ella dice que esa regla ya desapareció. Y ahora, usted dice que está vigente. Yo digo que todavía está vigente, pero vamos a averiguarlo para beneficio no sé de quién, porque la verdad es que no vamos a resolver nada trascendental. Aquí hay uno, hincha, el seguidor, el aficionado, el fanático, y viene el término porque es un término sudamericano, se le llamaba hincha en los equipos sudamericanos, el uruguayo, el paraguayo, el argentino, allá por los 30 al fulano que hinchaba los balones, o sea, porque había que inflarlos, pues. Nosotros utilizamos el término de inflar, ahora ya vienen sellados desde que uno los compra, pero en ese tiempo había que hincharlos, de manera que del hincha, había que ser hincha, aficionado y fanático para estar hinchando balones. Y otra más, rematar a placer. Ese es meter un gol sin oposición del portero ni de otro jugador. Rematar a placer. Aquí rematan a placer, pero no precisamente cuando en el jugador va solito. Arco, ya lo dijimos, meta que lejos de ser un arco es un rectángulo formado por un palo horizontal y dos verticales. Repliegue es un retroceso hacia la propia portería cuando se pierde la posesión del balón. Ajá, y no armemos una tángana. La tángana, la melea es una trifulca o una pelea entre los jugadores. ¿Y lamer el palo? Lamer el palo es referido a que el balón pasa cerca del arco contrario. Sí,
Esta y otras que a mí me parecen una barbaridad, como aquella de que el portero escupió la pelota. Digo, pero que falta de urbanidad. En algunos casos no le escupe la pelota, la vomita, que es peor. ¿Y la de palomita? Que es bastante famosa. Algunas yo la verdad no las entiendo. Esta es una estirada del portero para atrapar el balón. Sí, el mismo Noel, a pesar del error del domingo, ha hecho ha atajado pelotas con unas tiradas de palomita. La media luna es la semicircunferencia al borde del área, la media luna. En realidad no es propiamente una media luna, pero ese es el nombre que adopta. A boca de jarro. Ese es un gol que se mete sin oposición del portero o de otro jugador. Se lo metieron a boca de jarro. A boca de jarro. Ese gol fue a boca de jarro. Y hay otro que le habla a usted para el caso de la pelota saliviada. Yo nunca he entendido cuál es la pelota saliviada, pero me parece una porquería de andar jugando con una pelota saliviada. Vamos, por razones de tiempo, a parar por esta noche. Vamos a retomar el tema el próximo lunes. Sí, porque son bastantes, son muchas. Son muchas. En este caso queremos darle las más efusivas y sinceras gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches. Pasen muy buenas noches.